Nunca creí que viviría para contar algo así, pero aquí estoy, con mis 82 años a cuestas, sentada junto a este fuego que calienta más que mis propios huesos, para contarte una historia que ni yo misma creía posible. Mis hijos me hicieron firmar un papel, pero no prestaron atención a lo que escribí. Y esa distracción, esa soberbia que tienen los jóvenes de creer que los viejos ya no servimos para nada, se convirtió en la mayor sorpresa de sus vidas, ¿sabes? ¿Qué se siente cuando tus propios hijos te miran como si fueras un estorbo? ¿Cuando susurran en los pasillos de tu propia casa, creyendo que ya no escuchas bien? Yo sí lo sé. Lo viví durante años, mientras ellos hacían planes sobre mi futuro. Sobre mi casa, sobre todo lo que había construido con estas mismas manos que ahora tiemblan al sostener una taza de té. Pero lo que no sabían es que esta vieja cabeza todavía guardaba algunos trucos, y que cuando una mujer como yo decide actuar, el mundo entero tiembla. El aroma del café de la mañana todavía flota en mi memoria cuando recuerdo ese día. Era un martes, lo recuerdo porque siempre he planchado los martes desde que me casé hace 60 años. Mis 3 hijos llegaron juntos a mi casa, cosa que no hacían desde el funeral de su padre. Roberto, el mayor, siempre tan serio con su traje de oficina, María Elena, la del medio, con esa cara de preocupación fingida que pone cuando quiere algo, y el pequeño, Joaquín, que ya tiene 45 años pero para mí siempre será mi bebé, aunque ese día no tenía nada de tierno en su mirada. Se sentaron en la sala, esa misma sala donde los crié, donde curaron sus rodillas raspadas, donde celebramos Navidades y cumpleaños, donde su padre les enseñó a jugar ajedrez. Pero ese día, el ambiente era diferente. Pesado. Como cuando se avecina una tormenta y los pájaros dejan de cantar. María Elena había traído una carpeta manila, de esas que usan los abogados, y Roberto no dejaba de ver su reloj como si tuviera prisa por terminar con esto. Mamá, me dijo Roberto con esa voz que usan los adultos cuando le hablan a un niño pequeño, tenemos que hablar contigo sobre algunas cosas importantes. Y ahí comenzó todo. Me explicaron, con palabras suaves pero firmes, que ya era hora de que pensara en mi futuro. Que la casa era muy grande para mí sola. Que necesitaba ayuda. Que ellos habían encontrado un lugar muy bonito, muy tranquilo. Donde estaría mejor cuidada, por supuesto, se referían a un asilo. No lo dijeron así, usaron palabras elegantes, residencia para adultos mayores, comunidad de cuidados especializados, un lugar donde podré hacer amigas de mi edad. Pero yo he vivido suficiente para saber que cuando te envuelven la medicina en mermelada, no significa que deje de ser amarga. Joaquín sacó entonces los papeles. Un montón de hojas llenas de letra pequeña, con palabras complicadas que parecían diseñadas para confundir. Es solo un poder, me explicó, para que podamos ayudarte mejor con tus finanzas y decisiones importantes. Me mostraron dónde firmar, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esperando que esta vieja tonta pusiera su nombre sin leer, sin preguntar, sin entender. ¿Te imaginas lo que se siente cuando las personas que más amas en el mundo te tratan como si fueras invisible? Cuando asumen que ya no tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones, cuando planean tu vida sin preguntarte qué quieres tú. Pero yo no dije nada. Solo tomé el bolígrafo que me ofrecía María Elena, con esa sonrisa condescendiente que había heredado de su padre, y les dije, déjenme leer esto con calma. Ya saben que sin mis lentes no veo nada. Se miraron entre ellos, impacientes. Roberto volvió a ver su reloj. Mamá, es un documento estándar. Solo da permiso para que te ayudemos. Pero yo insistí. Hijos, he firmado papeles toda mi vida. Cuando compré esta casa con su papá, cuando puse el negocio, cuando los inscribí en la escuela. Nunca he firmado nada sin leer. Y me levanté lentamente, como lo hace una mujer de mi edad, y me fui a mi cuarto por los lentes. Lo que no sabían es que había escuchado sus conversaciones por semanas. Las llamadas telefónicas susurradas cuando creían que estaba dormida. Los planes de vender la casa, de repartirse el dinero, de internarme en el lugar más barato que encontraran. No era maldad pura, no quiero que pienses eso de mis hijos. Era ignorancia mezclada con codicia, esa terrible combinación que hace que las personas buenas hagan cosas horribles. Cuando volví con mis lentes, me senté en mi silla favorita, esa que su papá me regaló cuando nació Roberto, y comencé a leer cada línea, cada párrafo, cada palabra pequeña del documento. Y mientras leía, mi mente trabajaba más rápido de lo que había trabajado en años. Porque verás, yo no siempre fui solo una abuela que hornea galletas y teje suéteres. Antes de casarme, trabajé en un despacho de abogados.
conocía esos documentos mejor de lo que mis hijos imaginaban. El papel era exactamente lo que pensaba, un poder general que les daba control total sobre mi vida, mis bienes, mis decisiones médicas, todo. Una vez firmado, yo me convertiría oficialmente en una carga, en alguien que necesitaba que otros pensaran por ella. Pero mientras leía, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea tan brillante, tan perfecta, que casi me hizo sonreír. Ahí mismo. ¿Todo bien, mamá?, preguntó María Elena, notando que me había tardado más de lo esperado. Perfectamente, mi amor, le respondí, y era cierto. Todo estaba más que bien. Todo estaba perfecto. Tomé el bolígrafo y, con la caligrafía que había practicado durante décadas escribiendo cartas de amor a su papá, comencé a modificar el documento. No de manera obvia, no tachando o agregando hojas. No. Lo hice de la manera más sutil posible. Donde decía que les otorgaba poder para tomar decisiones sobre mis bienes, agregué una pequeña línea, únicamente en caso de incapacidad mental certificada por 3 médicos independientes. Donde decía que podrían vender mis propiedades, agregué, previa aprobación notarial de mi pleno consentimiento. Y en la cláusula más importante, donde establecía que el poder entraría en vigor inmediatamente, cambié inmediatamente por cuando yo lo considere necesario, pero eso no fue todo. En la última página, en la sección de observaciones que normalmente queda en blanco, escribí algo que cambiaría todo. Además, dado que mis hijos han demostrado su interés en mi bienestar, les transfiero la responsabilidad total de mis cuidados médicos, gastos de manutención y cualquier deuda que pueda contraer, siendo ellos solidariamente responsables de todas mis obligaciones financieras presentes y futuras. ¿Entiendes lo que hice? Les di exactamente lo que querían, responsabilidad total sobre mi vida. Pero también les di exactamente lo que no esperaban, responsabilidad total sobre mis gastos. Y yo, que había vivido frugalmente durante décadas, tenía algunos planes muy caros para mis últimos años. Firmé el documento con la elegancia de una reina firmando un decreto real. Listo, mis amores, les dije, entregándoles los papeles. Ahora ya pueden cuidar de su viejita como tanto querían. No leyeron lo que había modificado. ¿Para qué? Solo era una firma de una anciana confundida, ¿verdad? Roberto guardó los papeles en su portafolio, María Elena me dio un beso en la frente, y Joaquín prometió volver pronto para ayudarme con la mudanza. Se fueron contentos, creyendo que habían resuelto el problema de la mamá. Se fueron pensando que en unas semanas estaría en un asilo, que la casa estaría en venta, que el dinero estaría dividido entre ellos. Se fueron sin saber que acababan de firmar su propia sentencia. ¿Sabes qué hice esa misma tarde? Llamé a mi doctor, al doctor Hernández, que me ha atendido durante 20 años. Le expliqué la situación y le pedí el favor más grande de mi vida, que me hiciera un examen médico completo y certificara por escrito que estaba en plenas facultades mentales. Doña Carmen, me dijo riéndose, usted está más lúcida que la mayoría de mis pacientes de 30 años. Perfecto. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Al día siguiente, llamé a la funeraria más cara de la ciudad. Buenos días, les dije, quisiera cotizar un funeral. Uno muy elegante, muy exclusivo. No escatimen en gastos. El señor que me atendió, muy amable él, me explicó todos los paquetes disponibles. Elegí el más caro, ataúd de caoba importada. Ceremonia en la catedral, recepción para 200 personas, flores de todo el mundo, hasta música de mariachi si era necesario. $30,000 en total. Perfecto, le dije, mis hijos pagarán todo. Tienen poder sobre mis finanzas, pero eso era solo el comienzo. Llamé a la agencia de viajes más exclusiva de la ciudad. Quiero hacer un crucero por Europa, les dije, de 3 meses, en la suite más lujosa que tengan. $50,000 por el viaje de mis sueños, con todas las comodidades incluidas. Mis hijos se harán cargo de todos los gastos, les aseguré, tienen documentos que los hacen responsables de mi bienestar. Después llamé al decorador más famoso de la zona. Quiero remodelar completamente mi casa, le expliqué, cambiar todo, pisos, cocina, baños, muebles. Que quede como un palacio. Otros $40,000 que se sumarían a la cuenta que
mis queridos hijos tendrían que pagar, y como si fuera poco, contraté los servicios de una enfermera privada a las 24 horas, un chef personal que viniera a cocinarme todos los días, un chofer para llevarme a donde quisiera, y un abogado especialista en derecho de ancianos para que revisara todos mis documentos legales. Cada servicio, cada lujo, cada capricho que se me ocurría, lo contrataba a nombre de mis hijos, respaldada por ese poder que tan alegremente habían tramitado sin leer. ¿Te imaginas sus caras cuando comenzaron a llegar las facturas? Roberto. Fue el primero en llamar, con esa voz que le temblaba de la rabia contenida. Mamá, ¿qué significa esta factura de la funeraria por $30,000? Ay, mi amor, le respondí con la voz más dulce que tenía, es mi funeral. Cuando una se hace vieja tiene que ir preparando estas cosas. Como ustedes firmaron para hacerse responsables de mis gastos médicos y de bienestar, pensé que les gustaría que tuviera un funeral digno, punto. Pero estás viva, mamá, y gritó, perdiendo esa compostura que siempre presumía. Por supuesto que estoy viva, Roberto. Pero el funeral hay que pagarlo por adelantado para conseguir mejores precios. Tú siempre me enseñaste que hay que ser previsora con el dinero. Podía escuchar cómo se ahogaba del otro lado de la línea. María Elena llegó esa misma tarde, con los papeles del poder en la mano y una cara que no había visto desde que era adolescente y la regañaba por llegar tarde. Mamá, necesitamos hablar. Por supuesto, mi amor. ¿Quieres un café? La nueva cafetera que compré hace un café delicioso. Costó $2,000, pero como ustedes son responsables de que yo esté cómoda en mi casa, mamá, esto tiene que parar, me interrumpió. ¿Qué cosa, hija? No entiendo. Y realmente no entendía por qué estaba tan alterada. Después de todo, ¿no habían dicho que querían lo mejor para mí? ¿No habían insistido en que necesitaba ayuda y cuidados especiales? Yo solo estaba aceptando su generosa oferta. Joaquín llegó una hora después, con un abogado. Un joven muy serio que se presentó como especialista en poderes legales y derecho familiar. Se sentaron los tres frente a mí, como un tribunal, esperando asustarme o confundirme. Señora Carmen, me dijo el abogado con esa voz profesional. ¿Qué usan para intimidar? Tenemos que revisar este documento porque parece haber algunas irregularidades, punto. Por supuesto, joven, le respondí, sirviéndole té en mi mejor porcelana, revisemos todo lo que guste. Yo también traje a mi abogado. Y como si lo hubiera convocado por arte de magia, sonó el timbre. Era el doctor Martínez, el abogado más respetado de la ciudad, un hombre de 60 años que había sido compañero de universidad de mi difunto esposo. Un hombre que conocía mis capacidades mentales y mi historia legal mejor que nadie. Buenos días, Carmen, me saludó con un beso en la mejilla. ¿Listos para aclarar este malentendido? Se sentó a mi lado, abrió su portafolio, y sacó una copia del poder que mis hijos habían firmado, pero esta vez con todas mis modificaciones claramente señaladas y explicadas. Como pueden ver, les dijo a mis hijos y a su abogado, su madre efectivamente les otorgó poder para cuidar de ella. Pero también los hizo completamente responsables de todos los gastos que eso conlleve. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala, ese mismo reloj que había medido los años de felicidad en esa casa, y que ahora medía los segundos de asombro y horror en las caras de mis hijos. El abogado joven leía y releía el documento, moviendo los labios como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Esto no puede ser legal, murmuró Roberto. Oh, pero sí lo es, le aseguró el doctor Martínez. Su madre estaba en plenas facultades mentales cuando firmó esto, como lo demuestra el certificado médico que tengo aquí. Y ustedes también estaban en plenas facultades cuando aceptaron la responsabilidad. Es un contrato legal perfectamente válido. María Elena había comenzado a llorar. No de tristeza, sino de esa rabia impotente que sientes cuando te das cuenta de que has sido completamente derrotada por alguien a quien subestimaste. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto?, me preguntó entre sollozos. ¿Hacerles qué, mi amor?, le respondí, tomándole la mano con toda la ternura del mundo. Ustedes dijeron que querían cuidarme, que querían lo mejor para mí. Yo solo estoy aceptando ese amor que me ofrecieron, punto. Pero los gastos son ridículos, gritó Joaquín. No necesitas una enfermera a las 24 horas, ni un chef personal, ni un chofer. Ah, no, le pregunté, con esa voz suave pero firme que había usado para criarlo.
¿No fueron ustedes los que dijeron que ya no podía cuidarme sola? ¿Qué necesitaba ayuda profesional? ¿Qué era peligroso que viviera sin supervisión médica constante? Yo solo estoy siguiendo sus consejos. Mis amores, el doctor Martínez sonrió discretamente mientras explicaba las opciones que tenían mis hijos. Podían cumplir con el contrato y pagar todos los gastos que yo considerara necesarios para mi bienestar, o podían intentar anular el poder alegando que yo no estaba en mis facultades mentales. Pero, agregó con esa precisión legal que tanto me gustaba, para anular el poder tendrían que demostrar ante un juez que la señora Carmen no tenía capacidad mental para firmar. Y tengo aquí 3 evaluaciones médicas independientes que certifican lo contrario, punto. Además, continué yo, levantándome para servir más té como si estuviéramos teniendo una visita social normal, si intentan declararme incapaz mentalmente. Para anular el poder, automáticamente tendrían que hacerse cargo de mí como mis tutores legales. Y eso, mis queridos hijos, les costaría mucho más caro que simplemente pagar mis pequeños caprichos de anciana. ¿Puedes imaginar el momento exacto en que se dieron cuenta de que habían caído en la trampa perfecta? Cuando entendieron que cada movimiento que hicieran para escapar solo los hundía más profundo en las consecuencias de su propia avaricia. Era como ver a 3 ratones descubrir que el queso que tanto deseaban estaba en una ratonera, y que ya era demasiado tarde para salir. Roberto, siempre el más pragmático, fue el primero en aceptar la realidad. ¿Cuánto va a costar todo esto, mamá?, me preguntó con voz derrotada. Bueno, le respondí, sacando una pequeña libreta donde había anotado todos mis gastos planificados. El funeral son 30.000. El crucero por Europa, 50.000. La remodelación de la casa, 40.000. Los servicios de enfermería, chef y chofer por un año, otros 60.000. Y claro, están los gastos menores, la nueva cafetera, ropa nueva, algunos arreglos dentales. ¿Qué he estado posponiendo? Quizás unas pequeñas cirugías estéticas que siempre quise hacerme. ¿Cirugías estéticas?, preguntó María Elena con voz estrangulada. Por supuesto, mi amor. Si voy a vivir mis últimos años, quiero vivirlos sintiéndome hermosa. Después de todo, ustedes dijeron que querían lo mejor para mí, ¿no es así? El total ascendía a casi $200.000. Una fortuna que tendría que salir de los bolsillos de mis 3 hijos exitosos, esos mismos hijos que habían planeado vender mi casa por 300.000 y repartirse el dinero después de pagar el asilo más barato que encontraran. Ahora entendían que su plan no solo había fracasado, sino que les iba a costar mucho más de lo que esperaban ganar. Joaquín intentó una última estrategia. Mamá, podemos llegar a un acuerdo. Cancelamos todo esto, tú cancelas todos esos gastos ridículos, y hablamos como familia civilizada sobre lo que realmente necesitas. Pero yo ya había llegado muy lejos para dar marcha atrás. ¿Gastos ridículos?, le pregunté, con esa indignación genuina que solo una madre puede sentir. ¿Es ridículo que una mujer de 82 años quiera vivir cómodamente? ¿Es ridículo que después de trabajar toda mi vida, de criarlos, de cuidar a su padre hasta el último día, quiera disfrutar un poco? No es eso, mamá, comenzó a decir, pero lo interrumpí. Entonces, ¿qué es, Joaquín? Es ridículo. Cuando lo pago yo, pero razonable cuando ustedes planeaban gastar mi dinero en sus propias vidas. El silencio que siguió fue la respuesta que necesitaba. Ahí fue cuando decidí contarles algo que nunca habían sabido. Hijos, les dije, sentándome de nuevo en mi silla favorita, creo que es hora de que sepan la verdad sobre su madre. Saqué de mi bolsa una carpeta que había mantenido guardada durante años. ¿Saben por qué su padre y yo pudimos comprar esta casa cuando éramos tan jóvenes? ¿Saben cómo pudimos pagar su educación privada, sus universidades, sus primeros autos? Abrí la carpeta y saqué documentos que nunca habían visto. Títulos de propiedad, certificados de acciones, estados de cuenta bancarios. Su madre no solo trabajó en un despacho de abogados antes de casarse. Su madre fue socia de ese despacho. Y cuando me retiré para dedicarme a criarlos, no vendí mi parte. La mantuve, la hice crecer, la invertí sabiamente durante todos estos años. Las cifras que les mostré los dejaron mudos. Mi participación en el despacho, que ahora era uno de los más importantes de la ciudad, valía más de $2 millones. Las propiedades que había comprado y vendido a lo largo de los años habían generado ganancias por otros 3 millones. Las inversiones en bolsa, los bonos del gobierno,
las cuentas de ahorro que había mantenido en secreto, sumaban otros 2 millones más. 7 millones de dólares, les dije con tranquilidad, viendo cómo se transformaban sus caras. Esa es mi fortuna real, hijos. No los 300.000 de la casa que pensaban heredar. 7 millones que gané con mi trabajo, mi inteligencia y mi dedicación. Roberto se había puesto pálido. María Elena no podía cerrar la boca. Joaquín parecía estar haciendo cálculos mentales desesperados. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto?, continué, disfrutando cada segundo de su asombro. ¿Qué? Mis gastos de 200.000 dólares no son nada comparado con lo que realmente tengo. Puedo darme todos los lujos que quiera, puedo vivir como una reina hasta el día que me muera, y todavía les quedaría una herencia considerable. Si se la merecieran, esa última frase flotó en el aire como una amenaza elegante. Porque ahí estaba la verdadera lección, la verdadera trampa que había construido para ellos. No se trataba solo del dinero. Se trataba de respeto, de dignidad. De entender que una madre no se convierte en un objeto descartable solo porque envejece. Durante 60 años, les dije, levantándome lentamente y caminando hacia la ventana desde donde podía ver el jardín que había cultivado con mis propias manos, me dediqué completamente a esta familia. Renuncié a mi carrera en el momento más exitoso para criarlos. Cuidé a su padre cuando estuvo enfermo, sin quejarme jamás. Mantuve esta casa como un hogar lleno de amor, de comida caliente, de consejos y de apoyo incondicional para todos ustedes. Me volteé para mirarlos, estos 3 adultos que una vez fueron mis bebés, que una vez dependieron completamente de mí para sobrevivir. Y cuando llegó mi turno de necesitar cuidados, cuando llegó mi turno de ser vulnerable, su primera reacción fue deshacerse de mí lo más rápido y barato posible. No me preguntaron qué quería. No consideraron mis sentimientos. No pensaron en alternativas. Solo vieron un problema que resolver y un dinero que dividir. Roberto intentó hablar, pero levanté mi mano para silenciarlo. No, hijo. Es mi turno de hablar. Ustedes tuvieron su oportunidad cuando vinieron aquí con sus papeles y sus planes. Ahora escúchenme a mí. Mi voz se había vuelto más firme, más clara, recuperando esa autoridad maternal que había ejercido durante décadas. El dinero que van a tener que pagar por mis cuidados especiales no es un castigo, les expliqué. Es una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que realmente se preocupan por mí, que su amor no dependía de lo conveniente que yo fuera para sus vidas. Es una oportunidad de redimirse. María Elena finalmente encontró su voz. Mamá, nosotros sí te amamos. No se trataba de conveniencia. Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella misma. Ah, sí, le pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin querer algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me sentía, qué necesitaba, cuáles eran mis sueños? El silencio fue su respuesta. Porque la verdad era que habían estado tan ocupados con sus propias vidas, con sus trabajos y problemas y ambiciones, que habían olvidado que su madre seguía siendo una persona con deseos, miedos, esperanzas y planes para el futuro. Pero a pesar de todo, continué, regresando a mi silla y sirviéndome otra taza de té, les voy a dar una oportunidad que no merezco dar. Saqué otro documento de mi carpeta, uno que había preparado esa misma mañana con la ayuda del doctor Martínez. Este es un nuevo acuerdo. Si están dispuestos a cumplir realmente con el papel de hijos amorosos, si están dispuestos a incluirme en sus vidas de manera real y significativa, entonces podemos renegociar los términos del poder que firmaron. El nuevo acuerdo era simple pero brillante. Cancelaría los gastos más extravagantes, el crucero, la remodelación completa, las cirugías estéticas, si ellos se comprometían a algo mucho más valioso, tiempo. Una comida familiar obligatoria cada domingo. Llamadas telefónicas reales, no de 5 minutos, al menos 2 veces por semana. Participación activa en mis decisiones sobre mi futuro, pero como consejeros, no como dictadores. Y lo más importante, respeto por mi autonomía y mi derecho a envejecer en mi propia casa, con la dignidad intacta. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Joaquín, aunque su voz ya no tenía la arrogancia del principio. Entonces, respondí con una sonrisa que había heredado de mi propia madre, seguiremos con el plan original. Ustedes pagarán todos mis caprichos de anciana millonaria, y yo viviré mis últimos años como la reina que siempre debí ser. Y cuando me muera,
Mi fortuna se irá completa a obras de caridad para ancianos abandonados por sus familias. ¿Puedes adivinar qué eligieron? Por supuesto que aceptaron el nuevo acuerdo. No tenían alternativa real, pero más importante, creo que finalmente entendieron la lección que había estado tratando de enseñarles. No se trataba del dinero. Nunca sé. Había tratado del dinero. Se trataba de amor, respeto y dignidad. Ahora, 6 meses después, puedo decir que mi plan funcionó mejor de lo que esperaba. Roberto viene cada domingo con su esposa y sus hijos, y realmente conversa conmigo, me pregunta sobre mi día, sobre mis planes, sobre mis recuerdos. María Elena me llama 3 veces por semana, no 2, y me ha ayudado a organizar un club de lectura con otras señoras del barrio. Joaquín descubrió que su madre sabe mucho sobre inversiones y ahora venimos juntos a planificar su futuro financiero. Todavía vivo en mi casa, por supuesto. La remodelación que finalmente hicimos fue modesta pero hermosa, baños más seguros, una rampa para la entrada, una cocina más funcional. Tengo una enfermera que viene 3 veces por semana, no las 24 horas, y un jardinero que me ayuda con el mantenimiento del jardín que tanto amo. El chef personal se convirtió en clases de cocina donde mis nietos aprenden a hacerlas. Recetas familiares que he guardado durante décadas, ¿y el crucero por Europa? Bueno, ese lo cambié por algo mucho mejor, un viaje familiar a Europa, donde todos juntos pudimos visitar los lugares donde nació su abuelo, donde sus bisabuelos vivieron antes de emigrar a América. Fue caro, sí, pero ver a mis nietos corriendo por las calles de Roma, ver a mis hijos redescubrir sus raíces familiares, no tiene precio. La lección más importante que aprendí de todo esto no fue que soy más inteligente de lo que mis hijos pensaban, aunque eso también es cierto. La lección fue que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que te mereces. Que la edad no te convierte automáticamente en invisible o irrelevante. Que una madre puede seguir enseñando lecciones importantes incluso cuando sus hijos son adultos que creen saberlo todo. Si me preguntas si me arrepiento de lo que hice, te diría que solo me arrepiento de una cosa, de haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Durante años acepté ser tratada como un mueble más de la casa, como algo que estaba ahí pero que no importaba realmente. Durante años permití que mis hijos dieran por sentado mi amor, mi sacrificio, mi presencia constante en sus vidas, pero ese día, cuando trajeron esos papeles esperando que los firmara como una anciana confundida, algo se despertó en mí. La mujer que había sido antes de ser solo mamá y abuela. La mujer que había construido una carrera exitosa, que había tomado decisiones financieras inteligentes, que había navegado el mundo de los negocios en una época donde pocas mujeres lo hacían. Esa mujer nunca se había ido, solo había estado dormida, esperando el momento correcto para despertar, y cuando despertó, lo hizo con toda la fuerza acumulada de décadas de sabiduría, experiencia y sí, también de un poco de justa venganza. Porque a veces, la única manera de enseñar una lección importante es a través de consecuencias que duelan lo suficiente como para ser recordadas para siempre. Ahora, cuando veo a otras mujeres de mi edad que están pasando por situaciones similares, que sienten que sus familias las dan por sentado o las tratan como cargas, les cuento mi historia. Les digo que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la experiencia y la astucia pueden ser armas más poderosas que la juventud y la fuerza, porque verás, mis queridos oyentes, la vejez no es una enfermedad que hay que curar ni un problema que hay que resolver. Es una etapa de la vida que merece respeto, dignidad y sí, también diversión. Después de décadas de cuidar a otros, de sacrificar nuestros propios deseos por el bienestar de la familia, tenemos derecho a exigir que nos cuiden con amor, no con obligación. El dinero que tengo guardado no lo acumulé para dejárselo todo a mis hijos sin condiciones. Lo acumulé para tener poder, para tener opciones, para nunca depender completamente de la buena voluntad de otros. Y esa independencia me permitió enseñarles la lección más importante de sus vidas, que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras bonitas dichas solo cuando conviene. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que mis nietos ahora me ven diferente. Ya no soy solo la abuela que hace galletas, aunque todavía las hago y están más deliciosas que nunca. Ahora también soy la abuela que les enseña que las mujeres pueden ser inteligentes, astutas, fuertes y exitosas a cualquier edad. Soy la abuela que les demuestra que nunca hay que permitir que otros decidan tu destino sin consultarte. Mi nieta mayor, Sofía, que tiene 16 años, me dijo el domingo pasado: abuela, cuando sea grande quiero ser como tú. Y cuando le pregunté qué quería decir exactamente, me respondió: quiero ser lo suficientemente inteligente para que nadie me subestime jamás.
Esas palabras me llenaron el corazón más que cualquier cantidad de dinero podría hacerlo. Porque al final, ¿de qué sirve acumular riqueza si no la usas para vivir la vida que quieres? ¿De qué sirve la experiencia si no la compartes con quienes amas? ¿De qué sirve la sabiduría si permites que otros la ignoren? Yo podría haber aceptado pasivamente el plan de mis hijos, podría haberme ido callada a ese asilo, podría haber dejado que vendieran mi casa y se repartieran mi dinero sin decir una palabra, pero habría sido una traición a la mujer que fui, a la mujer que soy, y a todas las mujeres que vendrán después de mí. Habría sido enseñarles a mis nietos que las personas mayores no merecen respeto, que la experiencia no tiene valor, que está bien descartar a quienes ya no parecen útiles. En cambio, les enseñé que una mujer de 82 años puede ser más astuta que 3 adultos de mediana edad juntos. Les enseñé que el respeto no se mendiga, se exige. Les enseñé que el amor verdadero requiere esfuerzo, tiempo y sacrificio, no solo buenas intenciones expresadas cuando es conveniente. Y si tú que me escuchas estás pasando por algo similar, si sientes que tu familia te da por sentado, si crees que ya no tienes poder para cambiar tu situación, déjame decirte algo, siempre tienes más poder del que crees. Siempre tienes más opciones de las que imaginas. Y siempre mereces ser tratado con dignidad y respeto. No tienes que ser millonaria como yo para defenderte. No tienes que ser abogada para entender tus derechos. Solo tienes que recordar que tu vida, tu experiencia, tu sabiduría tienen valor. Que no eres una carga, eres un tesoro. Que no eres un problema que resolver, eres una persona que amar. Si quieres escuchar más historias como esta, si quieres que te cuente sobre otras aventuras de esta abuela que decidió no irse callada al rincón, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra familia. BKUC necesitamos mantenernos unidos, los que sabemos que la edad es solo un número y que la astucia mejora como el buen vino. La semana pasada, mi vecina doña Mercedes me contó que sus hijos también le trajeron papeles para firmar. ¿Sabes qué le aconsejé? Mercedes, le dije, antes de firmar cualquier cosa, llámame. Yo te enseño cómo leerlos y cómo modificarlos si es necesario. Porque las lecciones aprendidas se comparten, y las victorias de una mujer mayor inspiran a otras a defenderse también. ¿Te imaginas un mundo donde todas las abuelas fuéramos tan astutas como yo? ¿Un mundo donde ningún hijo se atreviera a subestimar la inteligencia de su madre? ¿Un mundo donde el respeto a los mayores no fuera solo una frase bonita, sino una práctica real? Yo creo que podemos crear ese mundo, una historia a la vez. Una lección a la vez, una abuela valiente a la vez. Mis hijos ahora presumen de mí con sus amigos. Mi mamá es increíble, dice Roberto, logró engañarnos a los 3 sin que nos diéramos cuenta. Y tienen razón, soy increíble. Siempre. Lo fui, solo que ellos habían olvidado verme así. Habían olvidado que la mujer que los crió, que construyó un hogar lleno de amor, que mantuvo una familia unida durante décadas, seguía siendo esa misma mujer inteligente, capaz y determinada. La única diferencia es que ahora tengo pelo gris. Y algunas arrugas que cuentan la historia de cada sonrisa, cada preocupación, cada lágrima derramada por mis seres queridos. Pero mi mente sigue tan afilada como siempre, mi corazón sigue tan fuerte como siempre, y mi capacidad para enseñar lecciones importantes sigue intacta. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno en mi cocina remodelada, con el aroma del café llenando la casa y el sol entrando por las ventanas que yo elegí, pensé en lo diferente que habría sido mi vida si hubiera firmado esos papeles sin leer, sin pensar, sin defenderme. Estaría en una habitación pequeña en algún asilo, comiendo comida insípida, viendo televisión todo el día, esperando visitas que quizás nunca llegarían. En cambio, estoy aquí, en mi casa, planeando el menú para la cena del domingo. Decidiendo qué libro leer esta tarde, eligiendo qué programa ver en la televisión que compré el mes pasado. Cada decisión, por pequeña que sea, es mía. Cada día es mío para vivirlo como yo quiera. Cada momento es una victoria sobre quienes pensaron que ya no tenía derecho a elegir, y cuando finalmente llegue mi hora de partir de este mundo, será en mis propios términos, en mi propia casa, rodeada de una familia que aprendió a valorarme no por lo que podían obtener de mí, sino por quien soy realmente. Será habiendo vivido hasta el último día como la mujer fuerte e independiente que siempre fui, no como la sombra de mí misma que otros quisieron que fuera. Esa es mi historia, queridos míos. La historia de una abuela que se negó a desaparecer. Calladamente, que usó su inteligencia para defenderse, que convirtió la subestimación de otros en su mayor fortaleza. Si te inspira,
si te hace sentir que tú también puedes defenderte, si te recuerda que mereces respeto sin importar tu edad, entonces mi misión está cumplida. Y recuerda, si quieres seguir escuchando las aventuras de esta abuela rebelde, no te vayas sin suscribirte. Tengo muchas más historias que contar, muchas más lecciones que compartir. Porque mientras tenga voz para hablar y experiencia para compartir, seguiré recordándole al mundo que las abuelas no somos solo cuidadoras silenciosas. Somos guerreras, maestras, estrategas y supervivientes. Y nuestras historias merecen ser contadas. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a preparar la cena. Roberto trae a toda su familia esta noche, y quiero cocinarles esa receta secreta que nunca les había querido enseñar. Porque cuando una abuela decide compartir sus secretos, es señal de que finalmente confía en que serán valorados como se merecen, y eso, mis queridos oyentes, es lo más hermoso de todo, que del conflicto nació algo mejor, que de la confrontación surgió una familia más unida, que de mi pequeña venganza nació un amor más auténtico y profundo. Porque a veces, para ser realmente amados, primero tenemos que enseñar a otros cómo amarnos correctamente. ¿Te imaginas qué pasaría si todas las historias de familias disfuncionales terminaran así? Si todas las abuelas encontraran la manera de exigir el respeto que merecen. Si todos los hijos aprendieran a tiempo que sus padres mayores siguen siendo personas completas, con deseos, sueños y la capacidad de sorprenderlos cuando menos lo esperan, ese sería un mundo mejor, un mundo donde envejecer no fuera sinónimo de volverse invisible, donde la experiencia fuera valorada tanto como la juventud, donde el amor familiar se expresara con acciones consistentes, no solo con palabras vacías dichas en ocasiones especiales. Y mientras yo siga aquí, sentada junto a este fuego que calienta tanto como mi corazón lleno de satisfacción, seguiré contando estas historias, seguiré recordándole al mundo que las abuelas tenemos mucho que ofrecer, mucho que enseñar, y definitivamente mucho que decir. Porque nuestra sabiduría no se acaba cuando nuestro pelo se pone gris, al contrario, es cuando finalmente florece en toda su magnificencia.